En 1935, Benito Mussolini, el líder autoritario de Italia, buscó realzar la influencia de su país y recuperar la gloria del antiguo Imperio Romano. Para lograr este objetivo, apuntó a Etiopía, entonces conocida como Abisinia, una de las pocas naciones africanas independientes que quedaban. Utilizando una excusa inventada de un incidente fronterizo, Italia lanzó una invasión a gran escala el 3 de octubre de 1935, marcando el comienzo de un conflicto que supondría el despliegue de armas químicas por primera vez desde el final de la Primera Guerra Mundial. Haile Selassie, el emperador de Etiopía, estuvo al frente de esta lucha desigual. Sus fuerzas, compuestas predominantemente por soldados campesinos mal equipados con armas rudimentarias, tuvieron que enfrentarse a un ejército italiano avanzado equipado con tanques, aviones y la herramienta más mortífera de todas las armas químicas. Haile Selassie, un líder orgulloso y digno, hizo un llamamiento directo a la Sociedad de Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, para que le ayudara e interviniera. Sin embargo, su llamamiento fue ignorado en gran medida y, a pesar de algunas sanciones simbólicas impuestas a Italia, la comunidad internacional se mantuvo al margen mientras su país sufría la brutal invasión. La historia del uso de armas químicas por parte de Mussolini en Etiopía no se cuenta con frecuencia. Eclipsado por los acontecimientos más grandes y documentados de la Segunda Guerra Mundial que siguieron, este capítulo de la historia a menudo permanece entre bastidores. Sin embargo, es crucial comprender los estragos que estas armas pueden causar, y el contexto más amplio de su uso. Una parte integral de este contexto es la gran visión de Mussolini para Italia. Creía en la creación de un nuevo imperio romano y, para promover este objetivo, siguió una política de expansión agresiva, en la que Etiopía se encontraba en el centro. En el juego de poder que fue el colonialismo, la invasión agresiva e infundada de la Etiopía independiente, y el posterior uso de armas químicas fue un claro recordatorio de las vulnerabilidades de las naciones más pequeñas y menos equipadas frente al imperialismo arrasador. El frente de batalla real era una sinfonía de destrucción sombría. Las fuerzas italianas, que superaban con creces en número a sus homólogas etíopes, lograron avances significativos. Sin embargo, ante una resistencia inesperada y los duros terrenos etíopes, lucharon por asestar el golpe fatal que derrotaría por completo a su oponente. En busca desesperada de una victoria rápida, las fuerzas italianas recurrieron a su herramienta más potente y siniestra, las armas químicas. Liberadas tanto de los soldados como de los civiles etíopes, estas sustancias representaron una progresión aterradora de las normas de guerra de larga data. La ocupación italiana de Etiopía y las tácticas brutales empleadas siguen siendo un capítulo oscuro en la historia de Etiopía. Sin embargo, lo que hace que este periodo sea verdaderamente significativo es la respuesta de la comunidad internacional, marcada en gran medida por la apatía y la inacción, a pesar de que el uso de armas químicas es una flagrante violación de los tratados y normas existentes. La historia de la guerra química en Etiopía subraya la urgente necesidad de un control adecuado del desarme, y la estricta aplicación de los tratados internacionales que buscan minimizar los horrores de la guerra. También sirve como recordatorio de la resiliencia de Etiopía a la hora de defender su independencia contra viento y marea. Aunque la magnitud exacta del daño infligido por estos ataques químicos todavía está envuelta en niebla, las cicatrices que dejaron en los corazones y las mentes del pueblo etíope son demasiado claras. Hoy en día, estos trágicos acontecimientos perduran como un testimonio desgarrador de hasta dónde llegarían algunos hacia la dominación imperial. A medida que el rumbo de la Segunda Guerra Mundial comenzó a cambiar, el despliegue y la proliferación de estos compuestos mortales generaron una creciente preocupación internacional. Se realizaron esfuerzos para prohibir su uso, que culminaron con el establecimiento de la Convención sobre Armas Químicas en 1997, el primer tratado internacional de desarme que prohibió toda una categoría de armas de destrucción masiva. El uso de armas prohibidas por parte de Mussolini, y la respuesta indiferente de la comunidad internacional subrayaron para siempre los peligros que plantea el poder desenfrenado, y la urgente necesidad de cooperación global para garantizar un futuro más pacífico y humano. Los ecos de las luchas que enfrenta Etiopía todavía resuenan hoy. Incluso frente a esa tiranía y sufrimiento, su resiliencia, su compromiso inquebrantable con la paz, y su espíritu indomable son testimonios de la capacidad de la humanidad para superar incluso los desafíos más profundos. Hoy, los horrores desatados en 1935 durante la guerra ítalo-etíope sirven como un llamado a la acción, una dura advertencia sobre los efectos catastróficos del uso de armas químicas, y un potente recordatorio de la profunda importancia de defender las normas y tratados internacionales en el búsqueda de la paz global. A medida que viajamos a través de la historia e investigamos cuentos menos conocidos como este, se hace evidente cuán grande puede ser el costo humano de la guerra. La historia de Etiopía y el uso de armas químicas sirve como un crudo recordatorio de que tales tragedias nunca deben olvidarse, no sea que la historia se repita. Profundizar en los anales de guerras pasadas permite a las naciones de todo el mundo reflexionar, aprender y comprometerse a trabajar activamente por un futuro libre de tales armas, asegurando que la frase nunca más no sea solo un sentimiento vacío, sino un llamado decidido a la acción. El significado de esta historia va mucho más allá de Etiopía e Italia.
A medida que avanza el eterno conflicto entre el deseo de poder y la necesidad de paz, las lecciones que ofrece este trágico capítulo de la historia siguen siendo poderosamente relevantes y profundamente impactantes. Mientras lidiamos con las heridas del pasado y trazamos nuestro camino hacia el futuro, se vuelve cada vez más vital que no rehuyamos las duras verdades que revela la historia, ni la acción imperativa que exige de nosotros. Debemos utilizar las lecciones aprendidas de la guerra ítalo-etíope para fomentar una mayor unidad internacional, y reforzar nuestro compromiso con la paz global, con la esperanza en última instancia de crear un mundo donde las armas químicas sigan siendo nada más que un capítulo sombrío en el pasado de la humanidad. La marea de la historia puede ser un maestro severo, pero tiene el potencial de recordarnos quiénes somos, dónde hemos estado y, lo más importante, en quién podemos convertirnos. Solo abrazando la sabiduría que nos ofrece podremos realmente entrar en el nuevo y valiente mundo que anhelamos. Incluso frente a los horrores y las adversidades, el viaje de la humanidad continúa, impulsado por un anhelo colectivo de paz, progreso y, sobre todo, el deseo universal de un mundo donde las grandes naciones levanten a las más pequeñas, protegiendo la soberanía de cada nación, y fomentando una era de cooperación y armonía internacionales. La historia del uso de armas químicas por parte de Italia en Etiopía es un testimonio de lo crucial que es recordar. A medida que navegamos por un mundo cada vez más complejo y plagado de tensiones, estas historias sirven como crudos recordatorios de las desgarradoras consecuencias que pueden surgir cuando dejamos que los ecos del pasado se desvanezcan en el silencio. La historia de la resistencia de Etiopía nos inspira a recordar, honrar el pasado y esforzarnos por lograr un futuro en el que se respete y defienda la soberanía de cada nación, y en el que las tragedias de las guerras y el uso de armas de destrucción inhumanas no sean más que un testimonio de una época pasada. Si bien los horrores del pasado no se pueden deshacer, dentro de la humanidad existe la extraordinaria capacidad de sanar y aprender. Escribimos la historia de nuestro futuro recordando y comprendiendo los que vinieron antes, con la esperanza de construir un mundo que cargue con la carga de los errores del pasado, y se esfuerce por lograr un futuro de paz. Es responsabilidad colectiva de todas las naciones garantizar que los gritos del pasado no sean desatendidos e inculcar en nuestro futuro compartido la determinación de rechazar el camino de la guerra y, en cambio, buscar la paz, la comprensión y la diplomacia. El estribillo de la historia nos obliga a recordar el pasado, a aprender, a enmendar, a mejorar y, finalmente, a apreciar. Esperemos que la historia de Mussolini y el uso de armas químicas en Etiopía proporcione un faro que nos guíe e inste a todos a buscar un mundo mejor. Mientras miramos hacia el futuro, impulsados por los vientos de cambio y cada vez más interconectados que nunca, surge una potencialidad potente el nacimiento de una narrativa universalmente compartida que defiende los principios de paz, no violencia, compasión y comprensión. Las ondas del pasado continúan influyendo en las corrientes del presente, instándonos hacia un futuro en el que el mundo esté unido no por el conflicto, sino por un deseo compartido de paz, una comunidad interdependiente de naciones que encarna el espíritu de ciudadanía global. Mientras nos sentamos en las fronteras de esta narrativa global, la responsabilidad de darle forma está en manos de cada individuo, organización y nación. Seamos los autores de la historia y pintemos una narrativa de esperanza, unidad y, lo más importante, de búsqueda incesante de la paz y la prosperidad mundiales.